Bueno, en primer lugar, buenos días. Ya ni son ustedes los que me interrumpen, es mi propia gente, es una cosa insólita. Bueno, en primer lugar, destacar el exitoso operativo policial que ayer las fuerzas de seguridad, conducidas por la genial ministra Bullrich, desplegaron en las inmediaciones del Congreso y de la Plaza de Mayo. Ayer 5 policías resultaron heridos por violencia de algunos lúmpenes. El gobierno se solidariza con ellos y está trabajando para poner a los agresores a disposición de la justicia. No hay nada más heroico que aquel que arriesga su vida para defender a la República y a los argentinos de bien. Para este gobierno, el trabajo de los policías es un motivo de orgullo que representa exactamente los valores que debemos inculcar a toda la sociedad: el orden, el respeto, la valentía y, por sobre todas las cosas, el amor por la patria. También me quiero y nos queremos solidarizar con los periodistas Martín González, cronista de TN, y por supuesto todo su equipo, y con Carla Ricciotti, de La Nación Más, que además ha sido compañera mía de trabajo, que fueron agredidos por algunos inadaptados sociales que concurrieron a la marcha. Ante el silencio de FOPEA, como es habitual, vale la pena hacer esta mención. Lamentablemente, el último mensaje de FOPEA, se ocupa de un código de ética, de no sé qué. La verdad es que sería bueno que se ocupen también de este tipo de cosas, que son compañeros de todos nosotros y además fundamentales para la tarea periodística. En la misma jornada, como bien ustedes saben, el Congreso aprobó el DNU que el presidente Milei envió para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como sabrán, Argentina tiene una larga historia con el organismo de crédito internacional. De todos los acuerdos, gran parte de ellos fueron acuerdos, los denominados acuerdos stand-by, es decir, asistencias financieras de corto plazo para, en definitiva, dicho en palabras simples, acuerdos con el fondo que siempre implicaban la única necesidad de llegar o a la próxima elección o de tratar de sostenerse en el poder un tiempo más hasta que, por una cuestión casi de fe, las cosas cambien. Siempre los acuerdos con el fondo fueron ruedas de auxilio, jamás fueron para efectivamente sostener un cambio profundo como el que estamos haciendo en la Argentina. Por supuesto, ustedes saben, siempre que se acudió a este tipo de organismos fue por el déficit fiscal crónico. Sabemos que gran parte de la historia argentina se destaca por la negativa, ¿no? Por supuesto, por haber tenido déficit fiscal que indefectiblemente termina en una crisis de dimensiones desconocidas. En el caso de Argentina, por desgracia, con mucha historia y bastante conocidas, muchas de ellas para todos nosotros. Ese modelo de déficit fiscal, de las ruedas de auxilio con los créditos, era un modelo de la vieja Argentina donde los políticos básicamente necesitaban que a la sociedad le vaya mal para que a ellos les vaya bien, porque sus aspiraciones no estaban puestas en un proyecto de nación, sino en dilapidar los recursos para financiar sus aspiraciones personales y así resolver el presente inmediato en pos de una reelección o de una próxima elección. Lo hemos visto durante el año 2023 o durante parte del gobierno anterior, donde estos despilfarros se hicieron más que evidentes o tal vez evidentes como nunca se habían hecho. Ese modelo hoy se revirtió, como ustedes bien saben, el ajuste fiscal lo hicimos, las metas están cumplidas y es la primera vez que el Fondo Monetario va a acordar con un país cuya conducción económica es incluso más ortodoxa que sus propias directivas o sus propios deseos o su propia visión. Cosa que ya ha dicho muchas veces el presidente, ¿no? La discusión muchas veces se volvió sencilla
por la tamaña transformación que estamos haciendo, que se entendía que era de una vez por todas seria y lo que necesitaba la Argentina. Bien, este acuerdo que se viene es seguramente lo que nos conduzca finalmente a un futuro con estabilidad económica. Sanear el Banco Central permitirá consolidar el superávit fiscal y así exterminar la inflación por completo. Les recuerdo que al asumir la inflación corría al 25,5% anual y ahora lo hace en orden al 2%. Obviamente, esta inflación inicial hacía que no existan las compras en cuotas, un tema que había desaparecido en diciembre del 2023, ya desde hace un tiempo, por supuesto, y hoy no solo que volvieron esas cuotas, sino que incluso hay créditos a 30 años. Imagínense dentro de un año lo que Argentina puede lograr si nos mantenemos firmes en este rumbo. Indefectiblemente, mal que les pese a muchos, Argentina será un país previsible, estable y próspero, un país donde haya certezas y donde sea posible proyectar y planificar a largo plazo, porque los argentinos sabrán que todos los días van a estar un poco mejor que el día anterior. En otro orden de cosas, y con esto termino y me abro a preguntas, contarles que por instrucción del presidente Milei, en el marco de la profunda transformación de la justicia federal, el nuevo sistema acusatorio se va a aplicar el 11 de agosto en Comodoro Pi. En las 12 provincias donde ya fue implementado, los tiempos de la justicia se redujeron significativamente, con una duración promedio de los casos de 50 días. En el caso de Rosario se lograron condenas en apenas 30 días y en Viedma, por ejemplo, se obtuvo una sentencia en 48 horas. La mayor celeridad en los procesos judiciales ocurre gracias a que el nuevo sistema le da más injerencia a los fiscales, que al tener el 100% de la investigación a su cargo pueden cerrar rápido los casos más sencillos y así asegurarse de que solo lleguen a juicio oral aquellos que son más complejos e involucran al crimen organizado. Es decir, la justicia va a parecerse al sistema judicial norteamericano que siempre uno ve habitualmente o que uno tiende a ver en las películas. Además, en el marco del nuevo sistema acusatorio, se refaccionaron 23 salas de audiencia, se capacitó a más de 1.000 agentes y se obtuvieron licencias UFED para facilitar la extracción de datos de celulares y otros dispositivos móviles obviamente dentro de las investigaciones judiciales. También se hicieron convenios con laboratorios del interior del país para análisis de drogas sin que sean necesarias enviarlas a la provincia de Buenos Aires y así sumar otros 6 meses de demora en el proceso, que ya, por supuesto, esa demora no va a existir. Cabe resaltar que en el 2022 y 2023 se dictó sentencia en apenas el 0,4% de los casos graves vinculados a financiación y organización del narcotráfico. En 2022, solo el 3,2% de las condenas fueron por delitos de trata de personas, corrupción, lavado de activos y delitos tributarios. En 2023, la cifra cayó al 2,8%. Solo a modo de ilustración, las dificultades para juzgar a los criminales. En La Plata, durante un año entero, no se registró ninguna condena en casos de narcotráfico, trata de personas o corrupción. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Posadas, en Tucumán y en General Roca. Un país próspero, como decimos siempre, es aquel donde no solo su economía funciona bien, sino también sus fuerzas de seguridad y su justicia. En esta nueva Argentina, la época de los juicios eternos está llegando a su fin. Bueno, me abro a preguntas. Hay creo que uno de ustedes que no va a preguntar, de que estaba en el listado que no va a preguntar, así que ese lo voy a reemplazar yo por alguien que elija. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, quería consultarte para FM Concierto, El Litoral y Fénix Buenos Aires. Con respecto, bueno, ya pasaron estas movilizaciones. De acá para adelante lo que se viene, se va a definir hoy en teoría la fecha, es el paro general de la CGT.
podría ser con movilización, quizás el miércoles 9 con los jubilados también, que queda ese foco ahí, y el 10 realizar la medida. Pero más allá de eso, quería saber cómo lo han tomado ustedes. Esta definición sería el tercer paro a nivel nacional, porque no habría transporte, bueno, se van sumando UTA y otros más, hay que ver qué pasa con los trenes, subtes por lo menos pareciera que no va a haber. Es para que se expidan al respecto el gobierno, cómo lo toman, si les preocupa y si van a tratar de impedirlo, básicamente. Bueno, el primero, tal vez algo que yo ya he dicho cuando me preguntaron por los otros paros. Este es el gobierno que más rápido sufrió un paro nacional. Allá te acordarás por el principio del gobierno. A los poquitos días se anunció, creo que a los 15 días o 19 días de haber asumido. En fin, estos paros son para defender intereses propios. Acá no hay nada que amerite un paro. Cuando del desastre heredado se han corregido y se están corrigiendo temas que fueron incluso un reclamo permanente de la sociedad y por supuesto de los trabajadores, que es el tema de la inflación. Así que efectivamente eligen marchar porque entienden que es la forma de defender al trabajador. Es cierto que a pocos trabajadores son los que representan a ciencia cierta, porque el trabajador lo que quiere es trabajar, y el trabajador ha hecho una lectura de que en los últimos 40 años los sindicatos, tomó los últimos 40 años para tomar el periodo democrático, solo para tener un marco de referencia temporal. Lo único que han hecho los sindicatos es lograr que aumente la informalidad laboral a niveles récord, que el salario del trabajador se destruya, y cuando han tenido que salir a defenderlos, cuando la inflación era de 1000% en un periodo presidencial, como fue en el de Alberto Fernández, o cuando incluso el propio Alberto Fernández llevó el dólar de 60 pesos cuando asumió a 1200 cuando se fue. Bueno, está claro que, yo lo decía, ¿no? Durmieron tanto tiempo, es increíble cómo de repente despertaron. Después nosotros no podemos hacer más nada, digamos. Efectivamente, si ellos quieren hacer el paro, como es un paro que connota cuestiones de interés estrictamente personal de ellos, bueno, está claro que lo quieren hacer para dañar al gobierno. De todas maneras, no van a lograr absolutamente nada. Vocero, buenas tardes. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Le quería hacer dos consultas. La primera, aprovechando que usted comenzó hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le quiero preguntar si el acuerdo técnico se podría alcanzar esta semana o la que viene, si hay alguna precisión o algún viaje en este sentido, y si va a haber algún gesto del gobierno con respecto a lo que fueron dialogando con el organismo, básicamente de flexibilizar algunas condiciones cambiarias de las que quedan. Uno piensa en el cepo, pero podría haber otras variables que algunos empresarios indican de que el gobierno ha mejorado la situación macroeconómica, pero no lo suficiente para poder invertir a largo plazo, sacando el RIGI y alguna que otra cuestión más. Eso es lo económico, y despejando lo que el gobierno ha hablado en materia de jubilaciones y despejando la marcha de ayer como para llevarlo al terreno lo más claro posible, sin agregarle ningún tipo de IVA. Si habrá alguna medida de aumento a los jubilados, me refiero a lo que naturalmente perciben mensualmente, o si se va a incrementar el bono extraordinario que han recibido en este tiempo. Le repito para que se entienda, no le pregunto ni nada de la marcha de ayer, ni tampoco lo que el gobierno supuestamente hizo. También, Le pregunto porque si no va a ir por esos andariveles, y mi idea es ir si va a haber aumento o no. ¿Voy a esquivar tu pregunta? No sé, pero por lo duelo, claro. ¿Yo esquivo las preguntas? No le hice ninguna afirmación, solo buscaba ir lo más al hueso posible. Bueno, con respecto ustedes saben muy bien que para que el acuerdo exista se tiene que reunir el board y efectivamente definir los detalles. Los tiempos que das son un tanto acotados. Entendemos que el acuerdo o la posibilidad de acuerdo va a estar de aquí al 30 de abril, digamos. O sea, que fue un poco lo que venimos diciendo desde siempre.
no hablo del directorio, que entiendo que va a ser más en esa fecha, sino entiendo que podría haber novedades del equipo técnico, cuestiones más técnicas, no el acuerdo del directorio. Mirá, ¿sí? Es confidencial porque se están discutiendo, digamos, porque todavía no hay cuestiones que se puedan comentar porque faltan definiciones. Entonces, no creo que no. Creo que no. Es cierto que cada tanto en los grupos, de hecho yo se los he comentado acá, salen algunas gacetillas con detalles del acuerdo, es todo falso, nada sale del gobierno que tenga que ver con el acuerdo. Así que te digo, por si recibís alguna información, por favor les pido, chequenla porque es probable que sea una más de tantas fake news que andan, o de datos falsos que andan dando vueltas. Y con respecto al otro, no hay nada evaluado que implique un cambio en el bono. Te refieres al bono, ¿no? Me refería tanto al bono como así también a un aumento que quede ya determinado. En principio no, de todas maneras, para que eso ocurra, siempre tiene que existir del otro lado una partida que pueda sostener ese aumento sin que complique o que rompa el equilibrio fiscal. Y siempre es bueno entender que el sistema de reparto lo han destruido y que el sistema de reparto se sostiene, no completamente, pero debería sostenerse con más trabajadores activos y con mejores salarios. Porque el sistema de reparto lo que tiene es que de un lado tenés a un pasivo que recibe su haber jubilatorio, su pensión, y del otro lado hay una persona activa que efectivamente sostiene parte de ese haber jubilatorio. Para eso, indefectiblemente, lo que tiene que haber es mayor empleo, mayores salarios, y la única forma de lograr eso es con mayor inversión. Y la inversión se logra indefectiblemente con reglas del juego más claras, con una economía ordenada y con vos recién decías algo, decías, bueno, los empresarios, y aclaraste, más allá del RIGI. Y la verdad es que no es un tema menor lo del RIGI, no es un tema menor las inversiones que se están presentando por el esquema del RIGI, y efectivamente lo que se ve en la Argentina es la gran expectativa que hay en la Argentina que estamos transitando y en la Argentina que viene. Era de la primera pregunta, pero era bueno comentártelo. Así que toda mejora que se pueda hacer en un sistema que han despedazado y que el kirchnerismo ha hecho esfuerzos increíbles para destruir el sistema jubilatorio o el sistema de reparto, se van a hacer dentro del equilibrio fiscal. Pero la solución real está en que efectivamente el sistema se fondee a través de que existan mejores salarios, más trabajo y que todo eso se logre a través de inversiones. Te repito, ahora que me estás haciendo la pregunta, no hay ninguna definición. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Buenos ¿Bien? días. Jonathan Eguier para El Destape. Hay un consenso en nuestro país sobre el FMI que evidencia sobre todo las encuestas también de estos últimos días, que recurrir al FMI, tomar más deuda. Hay una gran mayoría del país que está en contra, que lo ve como algo negativo. Hay muchas encuestas que se dieron a conocer en estos últimos días, estamos hablando de más de un 65%. Hay un consenso en nuestro país, en parte por lo que explicaste vos al comienzo del país. Hay muchos ejemplos, el gobierno de Fernando de la Rúa, que se fue en helicóptero, el gobierno de Mauricio Macri, que tomó deuda y se fue en primera vuelta. De hecho, un funcionario es ahora ministro de Economía. El gobierno de Alberto Fernández, que terminó con una inflación altísima también. Y hay mensajes dentro mismo del gobierno que también coinciden con lo que vos decís. Por ejemplo, el líder digital libertario Fran Fijap ayer dijo: hay FMI para rato, vamos, viva la libertad carajo. El vocero oficial de este gobierno, Manuel Adorni, en 2020 dijo: tener que recurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso del gobierno. Argentina, un país. El presidente de la Nación, Javier Milei, en 2019, dice: en mi mundo no existe el FMI. Si yo fuera gobierno no hubiera caído en el FMI porque propuso un ajuste consistente y a otra velocidad. Y también Milei, en otro tuit, en 2018, dice: caes en el FMI porque se acabó el financiamiento voluntario. Bueno, dice dos insultos que no voy a pronunciar en esta conferencia de prensa.
Te quería preguntar sobre estos tweets, te quería preguntar si es cierto lo que dice Fran Fijap, que hay FMI para rato, si es cierto lo que dice Adorni, que tener que recurrir al FMI deja en evidencia que este gobierno fracasó, y si por qué existe ahora en el mundo de Milei el FMI si en ese momento no existía. Muchísimas gracias. Por favor, es un placer escuchar tus preguntas e intentarte responder. Bueno, a ver, con respecto a las encuestas, no puedo decirte nada, las desconozco y no tengo opinión porque no las recibo. Tal vez algunas encuestas, no hablo por esta que seguramente tenga validez y sustento, pero con las encuestas, viste, hay que tener un poco de cuidado a veces la fuente y cómo se hacen y cuál es el sesgo que tienen, especialmente cuando se publican en medios que también tienen un sesgo que hacen que se manifiesten encuestas que tal vez no condicen con la realidad. De todas maneras, no es un tema que nos preocupe, y lo dijimos siempre, en términos de nosotros gobernamos para hacer la Argentina distinta independientemente de las encuestas. Y te repito, no sé las encuestas de qué son las encuestas que me estás hablando, ni si tienen validez o no, o si son rigurosas o no. Con respecto a la catarata de tweets que me nombraste, no veo cuál es la inconsistencia. A ver, en 2020, el 17 de marzo de 2020, @madorni. A 2 días que Alberto nos encierre por 1 año y medio, sí. Sí. Estaba libre todavía, me sentía libre. Igual no sé si es cierto. ¿Será cierto este tuit? Yo lo comprobé, era cierto. Si querés confirmarlo vos. @madorni. Dice, tener que recurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso del gobierno. Argentina, un país, punto. Sí. ¿Es cierto? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es la inconsistencia? No, quería saber si el gobierno, si este es un fracaso del gobierno, tener que volver a recurrir al FMI. No, mira, yo te voy a explicar algo. Nosotros en el FMI ya estamos. Nosotros no recurrimos al FMI. Nosotros recurrieron al FMI. Porque por acá por la Argentina pasó un huracán de decadencia que se llamó kirchnerismo, que consideraba que, entre otras cosas, pero consideraba que la política fiscal y la política monetaria no eran importantes dentro de la salud económica de un país. Y destruyeron el país, porque en definitiva lo que terminó pasando fue eso. El acuerdo, digamos, la relación con el fondo había terminado en un momento porque Néstor Kirchner decide utilizar reservas del Banco Central para pagar una deuda, la deuda más barata en términos de interés que en aquel momento tenía la Argentina, y se endeudó con la con la tasa de interés más cara que podía conseguir la Argentina, que fue con bonos venezolanos. Ahí la relación entró en una pausa porque no había, por supuesto, deuda. Y luego, debido al desastre colosal que hizo el kirchnerismo, la Argentina en algún momento, en este caso, ya que te gusta nombrar en términos personales a los diferentes actores, el gobierno de Mauricio Macri, del expresidente, recurre al Fondo Monetario y efectivamente los tuits que estás leyendo es en virtud de la crítica al déficit fiscal y al descalabro enorme que había hecho el gobierno kirchnerista que, digamos, inició allá por el 2003, 25 de mayo, si mal no recuerdo, ¿no? 25 de mayo de 2003, arrancó con una situación que podría haber aprovechado efectivamente para hacer una Argentina distinta. Y lo único que hicieron fue un desastre y nos entregaron la llave 20 años después con casi un 60% de pobres en Argentina y con 2 de cada 3 chicos pobres en la República Argentina. Así que no tiene ninguna inconsistencia. Cuando vos te endeudás es porque efectivamente no entendiste bien cómo funciona ni siquiera tu tarjeta de crédito, ¿no? o la economía de tu casa, que si gastás más de lo que tenés, en algún momento colapsás. Entonces, tanto el tuit o los tuits de quien hoy es presidente de la Nación,
como los tweets de que vos referís como vocero presidencial, además al margen de tenerme frente tuyo, no tienen ninguna inconsistencia y es una gran crítica a 80 años de mala política económica, a una política fiscal deplorable y a una política económica que se llevó puestos 5 signos monetarios y que se ve que algunos se olvidaron que cuando vos te endeudás, que no es el caso este, por supuesto, pero al caso que vos haces mención o a la época que vos haces mención, vos te endeudás efectivamente porque alguien pagó de más y te toca pagar la fiesta. Después, por supuesto, podemos discutir cómo es mejor o las formas de que esa fiesta se pague, ¿no? Pero no relacionar todo el desastre que estamos viviendo con lo que hizo el kirchnerismo en la Argentina, bueno, es complejo como para continuar una conversación donde todos estemos en nuestro sano juicio, porque sería difícil continuarla. Pero no hay absolutamente ninguna inconsistencia. Entiendo también, porque esos tweets creo que se fueron republicando, no es necesario que los guarden, porque en mi caso personal no borro tweets, así que no es necesario que los vayan guardando y cada tanto los saquen, porque siempre los van a poder encontrar en mi cuenta, porque aparte nunca he sido inconsistente con lo que dije o con lo que tuiteé. Y eso que estábamos en una situación complicada, ¿no? Porque estábamos empezando a encerrarnos y porque los comerciantes empezaban a fundir, porque los chicos dejaban de tener clases y sin embargo tuiteé criticando una situación que después nos traería muchísimos problemas más. Así que bueno, espero haber respondido tu pregunta. Está bien. No, yo solamente la última, es muy interesante lo que decís de Macri. Me extendí un poco, pero... Sí, yo lo último para cerrar. Es interesante lo que decís de Macri, que lo tuiteaste sobre que es una crítica al gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo se explica que el ministro de Economía sea Luis Caputo ahora? Mirá, vos efectivamente tenés un problema de escucha, porque te estoy diciendo que cuando vos apelás a acceder a un crédito como se accedió en el 2018, gobierno en el que no participaba, y la verdad es que me importa poco hablarlo acá, es porque efectivamente hubo una manga de un cúmulo de personas que destruyeron la Argentina, porque en aquel momento, y de hecho lo he explicado mucho, yo incluso cuando tenía mis participaciones en la tele, efectivamente lo que se hizo, incluso ese crédito, a ver, hay que entender acá que vos no sacás un crédito para los gobiernos, la política en Argentina no saca créditos para ninguna otra cosa que no sea sobrevivir. Y el kirchnerismo se comió, se pulverizó, se dilapidó todo lo que encontró, desde el sistema jubilatorio que lo destruyó, empezando por la estatización de las AFJP, pero también con las reservas del Banco Central que todo lo que estamos haciendo es para solucionar el desfalco que hicieron en el Banco Central y cómo lo destruyeron. Pero bueno, el kirchnerismo no entendía demasiado de la ley de gravedad y pensó que efectivamente se podía gobernar con la varita mágica. Bueno, eso significó 60% de pobres. El cuarto. ¿Quién quiere preguntar? Bueno, pero te doy la pregunta, por supuesto, pero como hicieron el sorteo y se bajó uno, entendía que podía tener la libertad de elegir a quién preguntaba. En general, de hecho, lo voy a hacer así. Bueno, las preguntas en general las elegimos los periodistas, me parece raro. Por eso vamos a cambiar el esquema y vamos a hacer que no haya más sorteo. Que no haya más sorteos. ¿Y por qué? Porque me parece mucho más democrático que puedan preguntar todos. ¿Y si preguntamos todos? No, preguntan 5. No, estás equivocado. 5 acá. Todas las conferencias preguntamos distintos. Ya hace 20 Por años eso, pero tratemos de que en las conferencias puedan participar todos. Participan todos los compañeros que quieren y todos los colegas que quieren. Bueno, Fabián, ¿tenés algún problema para contar? Son 5 preguntas. De hecho, hoy van a preguntar 5 más una pregunta de algún responsable de algún medio del exterior. Ok, listo. Perfecto. Bueno, la primera pregunta consulta que te quería hacer, ¿por qué el gobierno
o en tu caso vos, acabas de solidarizarte con razón con el colega González y la colega Carla Ricciotti, y hasta ahora no se han comunicado con la familia de Pablo Grillo. El gobierno no ha hecho ninguna comunicación oficial de parte de ustedes, no lo ha mencionado hasta el momento. Entiendo que tiene que ver con una situación realmente grave. Creo que todos estamos muy preocupados por la salud de nuestro colega y te quería consultar por qué hasta ahora no han recibido a la familia o la han llamado. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno ha dicho que ha sido un éxito el operativo de ayer, justamente, en función de que no ha habido ningún tipo de desmán. La lógica pareciera indicar que los desmanes se producen cuando la policía está justamente interviniendo en medio de manifestaciones, y eso fue lo que sucedió la semana pasada. O sea que esta cuestión de decir que el operativo fue un éxito pareciera que no es lo que refleja la continuidad de la política argentina. Consultarte si peligra en este caso la posibilidad de la continuidad en el cargo de Patricia Bullrich en vista de no haber tomado las medidas necesarias la semana anterior para evitar que suceda lo que sucedió. Y por último, preguntártelo como contador, como una persona afín a las finanzas, si vos tomarías un crédito y darías un cheque en blanco a alguien que te trae la posibilidad de tomar una deuda sin conocer el monto y sin conocer el plazo, si firmarías a mano abierta sin conocer esto. Gracias. Bueno, a ver, ordenemos un poco las preguntas. Con respecto al operativo, el operativo fue un éxito. Yo ayer la otra vez no había tenido la oportunidad. Ayer me dediqué a seguir el operativo y lo que se iba mostrando en los diferentes medios, como porque, bueno, por las diferentes cámaras y por lo obvio. Y la verdad que el operativo, más allá de la información del gobierno, digamos, fue brillante, y aprovecho para volver a felicitar a la doctora Bullrich, porque la verdad que lo que hizo ayer fue impecable. Es evidente que las fuerzas de seguridad no generan per se violencia, porque efectivamente ayer, bueno, de hecho vos estuviste ahí, te vi bastante en televisión, no sé si te terminaron dejando pasar o no, porque te vi con alguna complicación. Y de hecho sí te vi cuando estaban entre los manifestantes, había alguna discusión que vos estabas tratando de separar o de no sé qué estabas haciendo, pero estabas ahí porque te vi por la televisión. Por lo tanto entenderás que ese nivel que se vio ahí de violencia entre manifestantes, nada tuvo que ver la fuerza de seguridad. Y de hecho cuando vos veas el final, donde estaban estos personajes exóticos pateando las vallas, que todavía estoy preguntándome por qué logran voltear una valla y la vuelven a poner, ¿no? Para seguirle pegándole patadas a la valla, una actitud extraña, pero ahí te dabas cuenta que la violencia era unilateral. Si la pregunta es ¿por qué si un personaje de estos tira una piedra, el policía reacciona? Bueno, sí, claramente las fuerzas de seguridad van a reaccionar, de hecho lo avisamos. Y creo que hay que felicitar a todos, incluso a los que fueron a marchar, a protestar y a manifestar su enojo con algunas cuestiones, que es válido y que por supuesto es parte del juego de la democracia y que tiene que existir la muestra de descontento con lo que uno esté descontento. La gente no se involucró en la violencia, no quiso violencia. Y de hecho no hubo violencia, lo que hubo fue estos personajes que vos los viste mucho más de cerca que yo y que podrás confirmar que eran unos inadaptados sociales, donde además se los veía tomar alcohol en cantidades, al menos para ir a marchar por los jubilados y a defender a nuestros abuelos, una imagen bastante precaria, si se quiere. Así que sí, claramente el operativo fue efectivamente un éxito y lo seguirá siendo porque la doctora Bullrich es implacable y es impecable en lo que hace. Así que sí, y eso me parece que responde tu pregunta de
el tema del cargo, me preguntaste algo sobre el cargo de la ministra, o se me mezclaron. Sí, le iban en función de lo que había pasado la semana pasada, de la falla del operativo, el herido, la lamentable situación de Pablo Grillo, comparándolo con lo de ayer, si le iban a pedir la renuncia, porque entiendo que hubo una reunión importante aquí en el primer piso en la que intervinieron, no sé por qué, porque está prohibido por la Ley de Seguridad Interior, la CIDE. En esa reunión estuvo allí reunido algunos funcionarios para organizar el operativo de seguridad. Mira vos. Y, veo que tenés cámaras, ¿no? ¿Cómo? En la supuesta reunión veo que tengo tenés cámaras en las reuniones, sí. De hecho, creo que muchos colegas la tienen. Pero más allá de esto, justamente era esto, si le van a pedir la renuncia. No, la doctora Bullrich no solo que no va a renunciar, sino que con lo que vimos ayer, supongo que no existe, pero debería ser condecorada, claramente. Lo que vimos ayer fue un ejemplo de excelencia. La verdad que fue un ejemplo de excelencia. Entonces te pregunté por la familia, si iban a recibir o tenían pensado recibir a la familia de Pablo Grillo, en función de que hablaste y te solidarizaste con los dos colegas que ayer sufrieron algún tipo de agresión en la marcha, y no hablaste nada absolutamente justamente de nuestro colega fotoperiodista. Y la última, que tiene que ver si vos, como conocedor de las finanzas, le firmarías a alguien un cheque en blanco sin conocer el monto y tampoco el interés. Bueno, en principio la situación de Grillo, quien la propia ministra se ha lamentado públicamente y por supuesto que estamos todos muy consternados por Grillo y por supuesto cualquiera que viva una situación similar. De todas maneras, el diálogo con la familia quedó roto cuando el padre le acusó a la ministra de ser cómplice, pero eso no implicó que no estemos atrás del tema, que estemos... Está roto el diálogo porque el padre la acusó de ser cómplice y por eso no llamaron a la familia para... No, nosotros estamos sobre el tema, hablamos pero todos llamaron los días y específicamente. nos actualizamos a cada minuto de cuál es la situación. Pero no directamente con la familia. Lo que no quita que efectivamente no es, digamos, ante la situación dramática que están viviendo y ante la reacción del padre, no nos parece oportuno efectivamente. Pero el padre está pasando por una situación grave. Sí, totalmente. Y ustedes no se comunican con él bueno, está bien. Pero, a ver, Fabián, vos tenés un problema de conocimiento, tal vez de historia o de cuestiones financieras, las cuales me las estás reconociendo en la pregunta. Nosotros, lo más importante de tu pregunta, nosotros ya lo dijimos, que esto efectivamente no aumenta la deuda bruta del Estado Nacional. Y te recuerdo también que los acuerdos siempre son confidenciales, porque efectivamente la política económica es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. Así que esto no fue un cheque en blanco, ni mucho menos. De hecho, tanto no fue un cheque en blanco que ayer el DNU lo aprobó la Cámara de Diputados. Entonces, ¿de qué cheque en blanco me estás hablando? ¿Qué tal, Manuel? Me gustaría conocer alguna reflexión de tu parte sobre la actuación de la banca libertaria en la Cámara de Diputados, que me parece como nunca antes demostró la falta de profesionalismo a la hora de defender al gobierno, e incluso se vio un presidente de la Cámara de Diputados que actuó más como presidente del bloque de la Libertad Avanza y no tanto como presidente de la Cámara de Diputados. Me gustaría una reflexión, si eso fue motivo de algún comentario dentro del gobierno, etcétera. No, para nada. Para nada. La verdad es que, por supuesto que fueron, en general se vieron un montón de frases o de discursos de los diputados o de
posturas lamentables. Digo, hubo hasta insultos cuando al diputado le tocaba hablar. La verdad que fue un escenario dantesco que claramente no nos merecemos. Pero lo de Martín Menem es antológico, digamos. Martín Menem está batallando contra un esquema contra una Cámara que es muy compleja y donde ha logrado cuestiones increíbles que haya logrado. Y lo cierto es que esto, hago un paréntesis, corre por mi cuenta. Es sin dudas, o se lo va a recordar sin dudas, como uno de los mejores presidentes de la Cámara de Diputados que ha tenido la historia argentina, al margen de mi afecto personal. Y la verdad es que es muy difícil convivir con personas que te insultan, con personas que no cumplen con el reglamento, o personas con quienes sus discursos son de netamente carácter político y que nada tenían que ver con lo que se estaba discutiendo en la Cámara. En lo demás es otro poder, no me puedo meter. Me pediste una apreciación sobre Martín Menem, te la di y te aclaré que era título personal. Es un tema, pero eso es un tema estrictamente partidario, no, ahí no, desde el Ejecutivo no opinamos. La verdad que no opinamos. Última pregunta. Buen día, Javier Negre de EDA TV y La Derecha Diario. Preguntarle por ese reglamento de prensa, por la vestimenta también, yo por la duda ya me he venido en traje, en saco y corbata. ¿Cómo avanza? Porque generó mucha repercusión lo de que hay una sugerencia de que pueda ser el pueblo el que decida quién pregunta, ¿no? En honor a la verdad, o sea, los compañeros dicen que hay un sorteo, ¿no? No en mi caso, porque yo voy como prensa internacional, pero en el caso de Félix Álvarez sigue insistiendo de que participa todos los días en ese sorteo y que nunca le toca preguntar, con lo cual los que dicen el compañero de ustedes dicen que todos participan. Es la palabra de Félix Álvarez, ¿eh? O sea, yo no sé si es así. Vengo todos los días y nunca me toca. Siempre están en la bolsa. Nunca hay comunicación con nadie. Yo no digo su palabra. No, bueno, a ver, yo no voy a poner en duda nada. No, yo no voy a poner en duda, y aparte es un tema de ustedes, yo no me meto en eso, pero sí es extraño que conferencia por medio un Fabián pregunte y aparentemente es verdad que está en los sorteos, por lo que me dice Silvia, y que no pregunte nunca. Es simplemente, estadísticamente es extraño lo que pasa, ¿no? Es muy extraño. Pero bueno, tenés mala suerte. No, pero yo no dudo del esquema, ¿eh? Digo, me parece extraño que ocurran estos errores estadísticos. Hay personal de la Secretaría que está mirando el sorteo. Pero está mejor lo que está planteando, que es que preguntemos todos, pero ahora si lo preguntas te lo digan. Perdón. Vale, ¿Cómo van a controlar esa selección de preguntas? Si lo tienen ya decidido, ¿cuándo van a poner en marcha ese reglamento? Si hay plazos. Y en otro orden de cosas, también preguntarle que Sturzenegger y Daniel Scioli han anunciado un cambio en la ley de turismo que habían detectado en ese Ministerio de Turismo para que hayan tenido que cambiar la ley y que habían detectado ese Ministerio de Turismo del anterior gobierno y cómo creen que va a incentivar el turismo en Argentina y si va a mejorar los datos, porque, como siempre insisto, Argentina es el país más bello del mundo y tiene atractivos turísticos, no tienen otros países, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en principio entiendo, la verdad me agarraste sin el dato, pero entiendo que las acreditaciones vencen el 31 de marzo. Obviamente que no vamos a llegar a que los periodistas se puedan reacreditar antes del 31 de marzo, así que efectivamente ese tiempo de acreditación se va automáticamente a extender. En principio la resolución, si los tiempos acompañan, tal vez la semana que viene, fin de la semana que viene, esté publicada. Y básicamente la idea es que, creo que alguien me lo ha preguntado, que ustedes estén mejor y más cómodos y se sientan más a gusto, y yo también, en virtud de que lo que todos queremos es una sala de conferencias mejor.
en todos los aspectos. O más profesional, si se quiere, en todos los aspectos. El código de vestimenta va a estar, no es el código de vestimenta, no hay obligación que esté en la resolución va a especificar que va a existir un código de vestimenta que después se va a dar a conocer, no va a ser nada extraño, simplemente saco y corbata creo que va a ser suficiente. Con respecto al resto de la normativa, de lo que recuerdo, los medios, por supuesto, van a tener se van a elegir por alcance y por audiencia, que es lo que no sé cómo será en tu país, pero entiendo que es lo más razonable. Y además, van a tener una identificación, como van a tener todo el personal. No es por ustedes eso va a ser, lo van a tener todos los que no sean empleados que trabajen del Poder Ejecutivo Nacional, que trabajen en Casa Rosada, van a tener una identificación aparte para que Casa Militar sepa, obviamente, quiénes están en la casa, por un tema estricto de seguridad, que no les va a implicar ningún cambio, pero es de lo que me acuerdo ahora que va a ocurrir en la reglamentación. Por supuesto va a haber, que ya lo hay, pero nadie le da importancia, va a haber un código, una especie de código de convivencia para evitar los ruidos de Gallardo, digamos, o sea, tratar de que los celulares estén en silencio, o sea, lo mínimo indispensable, que lamentablemente hay que remarcarlo. ¿Qué más va a haber en la resolución? Los periodistas van a seguir siendo la misma cantidad por medio, que son 2, uno por turno y un suplente. Van a tener que tener relación laboral con el medio. Van a tener que... ¿qué más? Algo que se te ocurra a la nariz, porque no me acuerdo. Y creo que nada más. Vamos a tratar una cuestión de orden, que no haya más de un periodista por medio a la vez, excepto que amerite la situación por alguna situación especial. Sí, vamos a hacer que los horarios sean los razonables para un lugar donde está el presidente, excepto que esté el presidente, digamos, siempre que puedan estar siempre que esté el presidente, y después hacer un horario muy, 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 muy amplio, pero también por razones de seguridad, que sea un horario, no sé, no lo recuerdo, porque sea de 5 de la mañana o 6 de la mañana a 10 de la noche, digamos, como para ordenar un poco ese tema también, obviamente por cuestiones de seguridad, y creo que no hay mucho más que eso. En definitiva no debería cambiarles demasiado nada la dinámica. Y después el tema de las preguntas, creo que vamos a ir a un esquema donde ahí sí te retomo el comentario, un esquema donde todos puedan, el que quiera preguntar que pregunte y que pueda preguntar. Cuando en un momento me cansaré de escucharlo, me iré, el esquema americano, digamos, que es un poco eso. Hay temas que no se olviden que yo hago agenda abierta. En general las agendas son cerradas, o deberían ser cerradas, uno deberían preguntarme por los temas que voy planteando. Yo lo hago agenda abierta, lo que implica que tal vez haya más preguntas, pero si no, la verdad es que con los temas del día tal vez no haya 20 periodistas que quieran preguntar. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir corrigiendo de ser necesario durante la marcha. Tampoco me parece tan relevante, y evitar tal vez estos desajustes que probablemente no tengan ningún vicio en la elección y en lo que hacen ustedes, pero tal vez sería más razonable que... Y aparte porque muchas veces, no sé, ustedes creo que si alguien pregunta al siguiente sorteo no participa o no. Es así. Bueno, por ahí, qué sé yo, muchos no quieren preguntar y hay un periodista que quiere preguntar 2 veces seguidas, y está bueno también abrir esa posibilidad. Y después habrá alguna cosa más, no sé, el famoso, el botón antipánico de Silvita Mercado, algo de eso va a haber, pero el muteador lo hago igual, porque le digo, no le contesto y listo. O le digo, me voy sin responder preguntas y listo. El muteador existe igual. El botón me resulta más cómodo por una cuestión de práctico, ¿Ves? Mira, vos no tenés micrófono y no te puedo mutear. O sea, no tengo manera. Así que debe haber alguna pavada más en
en la resolución, pero es eso. Sí, no es más ni menos que eso. Como siempre, van a estar acreditados, creo que menos televisión, después el resto de los tipos de medios van a estar acreditados. Canales digitales que hoy no están, los portales hoy ya están, sí, y radio, streaming, sí. Y nada más, y después con respecto a la elección, hacer algún esquema de que la gente pueda, si tiene ganas de que venga algún periodista determinado, que venga, y si considera que algún periodista le quita el lugar, tal vez a alguien que pueda tener alguna participación más interesante, que la gente lo pueda elegir. Y tratar de incorporar a periodistas del interior, que es una deuda pendiente que tengo por una cuestión de distancia que no es muy difícil de solucionar, pero bueno, vamos a ver si hacemos algún esquema ahí los de transmisiones me van a querer matar, pero algún esquema, que eso no está en la resolución, pero que sería lindo que se puedan incorporar de alguna manera medios del interior. Pero bueno, eso ya son cuestiones técnicas que escapan al deseo que yo pueda tener. No sé si hay alguna pregunta más con respecto a esto. A ver, el cambio en la ley de turismo es en la ley, quiero ser específico, en la Ley Nacional de Turismo, que es la 25.997, focaliza el rol del Estado en la promoción y marketing del país y como bien vos dijiste, de nuestro turismo, en un país donde efectivamente el turismo es muy importante, pero elimina las facultades del Estado para planificar el sector u otorgar subsidios o capacitaciones discrecionales. Porque entendemos que no es función de nosotros, del Gobierno Nacional, decidir qué regiones o sectores turísticos de una provincia deben desarrollarse, mucho menos imponer criterios centralizados sobre la formación de los prestadores, cuando hoy la experiencia turística es en gran medida, es una obviedad lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero vivencial, es absolutamente vivencial, y seguramente donde te guste hacer turismo a vos, no me gusta hacer turismo a mí, y viceversa, o disfrutemos de diferentes lugares. Bueno, vos te he visto por todo el país igual, dando vueltas, así que supongo que te ha gustado mucho la Argentina. Así que es simplemente eso, es hacer, es lograr que el crecimiento del turismo se dé por los propios actores y no por la intervención del Estado. Es un poco la lógica de los cambios en la ley. Bueno, ¿listo, querido? Gracias a todos.